Buen día, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Muy bien. Observan la diapositiva, clasificación de las bacterias. ¿Se ve la imagen, jóvenes? Por favor, alguien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Clasificación de las bacterias. Se ve, se dice clasificación de las bacterias. Muy bien, entonces empezamos la clase. En este tema vamos a observar la gran cantidad de microorganismos, de bacterias que existen entre estas patógenas y no patógenas. Observaremos los conceptos de clasificación, cómo se ha clasificado a las diferentes familias y especies de las bacterias. Vamos a tocar los conceptos de clasificación, nomenclatura, identificación. Bien, la clasificación en sí es el ordenamiento de las bacterias en diferentes grupos taxonómicos. Esta clasificación se dio en base a las propiedades bioquímicas de las bacterias. Es decir, existen bacterias que son productoras de toxinas, otras que no, otras producen otro tipo de proteínas, entonces dependiendo a sus propiedades bioquímicas. Tenemos bacterias según la fisiología, según su funcionamiento, es decir, muchas de ellas tienen un metabolismo. No se olviden que una bacteria es una célula. ¿Ya? Entonces, dentro de la célula que presenta su material genético, sus organelas, dentro se observan metabolismos donde realizan síntesis de macromoléculas. Según la genética, ¿no? Entonces vamos a tocar aquí el material genético que es el ADN. Dependiendo a la bacteria, llevan diferentes tipos de información genética, ¿no? Y finalmente, según la morfología, tenemos bacterias que son cocos, bacilos, diplococos, espiroquetas. Entonces, algunas llevan pilis, otras flagelos, dependiendo a la morfología. Según todas estas propiedades, se ha clasificado a las bacterias en diferentes grupos taxonómicos, ¿no? Se ha tenido que clasificar aquellas bacterias que también son por aparatos, o sea, que son parte del intestino,
otras bacterias que se encuentran en los genitales, otras bacterias, otro grupo de bacterias que están en las vías respiratorias, en la nasofaringe, en la piel. Entonces tenemos grupos, ¿no? Grupos de bacterias. También en la clasificación de las bacterias patógenas y bacterias no patógenas. Con respecto a la nomenclatura, como tenemos una gran variedad de bacterias, entonces se ha tenido que otorgar un nombre. Y la nomenclatura entonces consiste en dar nombre a los microorganismos. Esto en base a las reglas internacionales de acuerdo con las características que presenten. Entonces aquí vamos a observar, por ejemplo, el grupo de bacterias que están en el intestino, que son las enterobacterias. Podemos mencionar a la Escherichia coli, que muchos de ustedes deben de conocer. También están ahí la Salmonella, la Shigella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus, bueno, un grupo de bacterias presentes en el intestino. Y lo que acabo de mencionar es el nombre, ¿no? El nombre de las bacterias. Y en el caso de la Escherichia coli, tenemos a la familia de Escherichia, pero tenemos aparte otra clasificación donde podemos mencionar a la Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enteroinvasiva y así, ¿no? Entonces, dentro de cada una de ellas también tenemos otra subclasificación y lleva su nombre, ¿no? Entonces, la nomenclatura se encarga del estudio de los nombres, aplica o da nombre a los microorganismos. En cuanto a la identificación, es importante como bioquímicos saber qué es identificación. La identificación busca conocer al agente causal de una patología. Por lo tanto, cuando una muestra biológica llega al laboratorio de microbiología, que esta muestra puede ser sangre, orina, materia fecal, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, etcétera, que se proponga hacer un estudio para identificar el microorganismo causante de la patología. Entonces, en el laboratorio nosotros identificaremos y logramos aislar al microorganismo de interés. Por ejemplo, si llega una muestra de orina, entonces buscaremos una bacteria que está causando infección urinaria al paciente. Ahí podemos encontrar varias bacterias que causan infección urinaria y la primera es la Escherichia coli, ¿no? Además de otras como la Klebsiella, Proteus, Staphylococcus. Entonces ahí estamos nosotros identificando y aislando al microorganismo. También verificamos las propiedades especiales de los cultivos. Entonces, a esta muestra de orina nosotros realizaremos un urocultivo. Un cultivo para identificar a la bacteria. Observaremos los medios de cultivo en los cuales identificaremos al microorganismo.
Finalmente, una vez aislado e identificado el agente causal, podemos informar de qué agente etiológico está causando la infección. Esto es de suma importancia para los médicos, ya que finalizamos este cultivo con un antibiograma, en el cual informamos cuál es la sensibilidad o la resistencia de la bacteria frente a los antibióticos. ¿Qué pasó, Oso? Aquí vemos, jóvenes, un ejemplo de la taxonomía de la familia de enterobacterias. Para empezar, todas las bacterias pertenecen al reino procarión, ¿no? Es decir, los estafilococcus, los streptococcus, las pseudomonas, las enterobacterias, todas pertenecen al reino procarión. Y luego ya de acá vienen las divisiones. En este caso, de las enterobacterias, la división Classificutes, clase Scotobacterias, pertenecen al orden de Eubacteriales, a la familia de enterobacterias. Entonces, como indica, hay una familia aquí de bacterias que son enterobacterias, es decir, que están en el intestino, y entre esas tenemos al género de Escherichia. Y dentro del género hay varias especies. Tenemos a la especie de Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica y sucesivamente, ¿no? Tenemos este ejemplo para ver cómo es que se ha clasificado a las bacterias. Según las categorías y grupos de bacterias, según Bergey, ya un investigador que ha estudiado bastante la clasificación, la nomenclatura y la identificación, tuvo como resultado decir que algunas bacterias pueden desarrollarse en medios de cultivo. También ha estudiado la microscopía bacteriana, las diferentes pruebas bioquímicas para la identificación, otras pruebas inmunológicas y la inestabilidad genética. Los crecimientos en medios de cultivo, podemos decir que las bacterias requieren nutrientes para crecer en un laboratorio. En un laboratorio realizamos el procedimiento de cultivo con todos los factores que requiere. Es decir, para que la bacteria se pueda multiplicar, se debe otorgar nutrientes, temperatura, un ambiente húmedo. Con todos estos factores, el pH, también hay que medir el pH, la bacteria puede multiplicarse. En el estudio de la microscopía bacteriana, gracias a diferentes tensiones y diferentes microscopios, tanto ópticos como electrónicos, se ha podido observar la estructura de una célula bacteriana y observar que muchas bacterias presentan pilis, presentan flagelos, diferentes organelas, su membrana celular y hasta un material genético.
Para poder identificarles existen una gran variedad de pruebas bioquímicas. Entre ellas mencionamos la galería bioquímica, que está a base de la urea, del TSI, del SIM, que más adelante vamos a ver. Son pruebas de laboratorio para identificar a las bacterias. También hay pruebas inmunológicas, es decir, que tienen el objetivo de poder identificar antígeno, anticuerpo. Y la inestabilidad genética, es decir, que hay muchas bacterias que pueden ser resistentes a diferentes tipos de antibióticos y esto se puede modificar. Es decir, que si la Escherichia coli se eliminaba con la ciprofloxacina y por el mal uso del antibiótico cambió, ¿ya?, el material genético donde mandó información diferente y se vuelve resistente a la ciprofloxacina. Por lo tanto, ahí se debe aplicar otro antibiótico. El crecimiento de medios de cultivo. Es importante en estas pruebas de cultivo aislar a las bacterias patógenas, ya que son las causantes de infecciones. Por lo tanto, gracias a los agares se puede identificar a estas bacterias. Las muestras clínicas que habíamos mencionado, que pueden ser orina, esputo, pueden ser hisopados faringeos a partir de la faringe, contienen más de un tipo de microorganismos y flora microbiana, pero entre esos podemos encontrar a los patógenos. Y para solo aislar a una bacteria, porque no se olviden que en la faringe tenemos varias, entre la mayoría son no patógenas, pero ingresa una patógena, entonces solo queremos a la patógena. Por lo tanto, utilizamos medios selectivos, medios de cultivo selectivos. Pero también hay los medios de cultivo no selectivos. Y aquí tenemos como ejemplo al agar sangre. También tenemos al agar chocolate. Estos medios son ejemplos de no selectivos. ¿A qué se refiere esto? Que no van a seleccionar. En estos medios de cultivo van a crecer todos los que necesiten nutrientes, porque son nutritivos. Si en el agar sangre realizamos la siembra de las bacterias que están en la faringe, crecerán todas. A partir de esos crecimientos, nosotros elegimos las colonias de interés, las que estamos investigando. Entonces aquí necesitamos conocer las características de las colonias, de diferentes familias o géneros de bacterias. Sin embargo, en los medios selectivos, ahí como su nombre indica, selecciona a la bacteria que estamos buscando. Se utilizan estos medios para eliminar a las bacterias que no las necesitamos. Si otra vez sembramos bacterias de la faringe, vamos a tener varias, pero no crecerán todas, solamente las de interés. Estos medios van a seleccionar aquellas bacterias que estamos buscando, las bacterias patógenas. Ese es el fundamento de estos medios selectivos, donde incorpora una sustancia inhibidora.
Es decir, estos medios presentan inhibidores. Puede ser ese inhibidor un antibiótico. Ese antibiótico no permitirá el crecimiento de las bacterias no patógenas y más bien permitirá el crecimiento de las bacterias patógenas o la bacteria de interés. Esos inhibidores pueden ser la ácida de sodio, que seleccionan a bacterias gram positivas entre las gram negativas. Es decir, no permitirá el crecimiento de bacterias gram positivas y sí a las gram negativas. Otros inhibidores presentes en los medios de cultivo pueden ser las sales biliares, como el desoxicolato de sodio. Este inhibidor selecciona bacterias intestinales, es decir, los bacilos gram negativos, que son las enterobacterias, que están presentes en la mucosa del intestino. El ejemplo de agar McConkey, por ejemplo, contiene bilis. Entonces, el inhibidor sería la bilis, quien selecciona a las enterobacterias. En conclusión, en el agar McConkey tendremos solo crecimiento de enterobacterias. Si estamos buscando a estas bacterias, vamos a utilizar agar McConkey. Otros inhibidores como la colistina y el ácido nalidíxico inhiben el crecimiento de bacterias gram negativas, ¿ya? Contrariamente al anterior. Ahora no queremos que crezcan las bacterias gram negativas o las enterobacterias, por lo tanto agregamos inhibidores como el ácido nalidíxico. El agar sangre contiene colistina y ácido nalidíxico. Por lo tanto, en el agar sangre observaremos el crecimiento de estafilococos, de streptococcus, y no así enterobacterias. Entonces, dependiendo al inhibidor que se aplique en los medios de cultivo. Vimos los medios de cultivo no selectivos, medios de cultivo selectivos, y ahora veremos medios diferenciales. Algunas bacterias producen pigmentos, otras producen enzimas extracelulares. La actividad de esta enzima se identifica al observar zonas claras alrededor de las colonias, que son las hemoles. Entonces, cuando se siembra la bacteria en el agar sangre, por ejemplo, observaremos que la bacteria tiene su multiplicación y forma una colonia. Alrededor de esa colonia vemos una zona más clara, donde observamos que hubo lisis de eritrocitos. Entonces, ese medio es diferencial. La salmonela, como la shigella, por ejemplo, no fermentan lactosa. Entonces, acá tenemos un medio diferencial de McConkey, donde vamos a ver colonias transparentes. Entonces, las colonias que no son transparentes, las colonias que se observan, por ejemplo, de color rosado, colonias rojas o rosas, son fermentadoras de lactosa, por ejemplo, el Escherichia coli. Y las colonias incoloras o transparentes son no fermentadoras de lactosa. Entonces estamos frente a un agar
diferencial. Por ejemplo, el agar macón, que diferencia entre una y otra. O sea, en este medio crecen las dos. Crece la salmonela y crece la Escherichia coli. Crecen las dos. Pero es diferencial porque aquí vemos que las salmonelas son transparentes. Sin embargo, la Escherichia coli es rosa. Esto debido a que hubo fermentación de lactosa. Sin embargo, la salmonela no fermenta la lactosa, por lo tanto, tenemos resultado de colonias transparentes. A eso se refiere que es un medio de cultivo diferencial. Y como ejemplo, tenemos al agar macón. Hablando de microscopía bacteriana, gracias a la tinción de Gram, podemos observar a las bacterias gram positivas y gram negativas. En el microscopio observamos cocos y bacilos. Muy bien, jóvenes, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Media diferencia. Bien, continuamos. En el laboratorio observaremos cuál es el fundamento de la tinción de Gram, pero aquí adelantamos y decimos que las Gram positivas presentan una pared de peptidoglucano más gruesa que las Gram negativas, que tienen la misma capa, pero es más delgada. Ahí va que las que tienen una gruesa capa absorben mayor colorante y se observan en el microscopio de color azul. Sin embargo, las Gram negativas, que tienen una capa delgada, se observan de color rosa, porque no absorbieron bastante el color azul y más bien se han teñido de color rosa. Las pruebas bioquímicas. Existe una gran cantidad de pruebas para identificar a las bacterias. Y acá mencionamos ejemplo, la prueba de la oxidasa, prueba de la catalasa. La prueba de la oxidasa diferencia a las enterobacterias. Sin embargo, la catalasa a los cocos gram positivos. Dependiendo qué bacteria queramos identificar, utilizaremos las pruebas. Tenemos otros serotipos, serogrupos y serovariedades, que indica el uso de anticuerpos que reaccionan con estructuras específicas de la superficie celular de la bacteria, celular bacteriana. Es decir, la célula bacteriana en su membrana celular superficial presenta lipopolisacáridos, que son los antígenos que se identifican cuando realizamos las pruebas de serología, donde tenemos la unión de antígeno-anticuerpo. Hablando de inestabilidad genética, los avances en la biología molecular investigan la relación de genes o genomas comparando secuencias de diversas bacterias. Aquí hablamos del material genético ADN y que muchas bacterias forman plásmidos, que son porciones de material genético que llevan información de resistencia a las bacterias, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, hemos terminado lo que es la clasificación de las bacterias.
y la identificación. Algunas preguntas que nos puedan realizar. Antes tenemos, creo, unos 5 minutos. ¿Alguna duda que alguien tenga? En los elementos no selectivos dijo que era el agar sangre y el agar chocolate. El agar chocolate no logré entenderlo bien. ¿De qué se trataba? Ya, entonces tenemos ahí esos medios que son nutritivos, como el agar chocolate. Ahí crecen gran cantidad de bacterias, pero según el crecimiento de las colonias se empieza a identificar a las bacterias. Estos medios son nutritivos, ¿ya? Porque contienen sangre y específicamente el agar chocolate contiene hemoglobina que requieren muchas bacterias para su desarrollo. El agar chocolate utilizamos bastante en las bacterias para identificar problemas en la faringe, como los Streptococcus, específicamente Streptococcus pneumoniae. Entonces, si el agar chocolate es en la faringe, el agar sangre dijo que era en la laringe o algo así, si no me equivoco. Bien, también los dos se utilizan. Es más, Los... claro, sí, sí. Para la investigación de una bacteria no solo se utiliza uno, se utilizan varios, porque no sabemos qué tipo de bacteria está causando infección, por ejemplo, en la faringe. Entonces son varios, ¿no? Pueden ser cocos o pueden ser bacilos. Entonces para esto nosotros utilizamos, para los cocos utilizamos agar sangre y agar chocolate. Y para los bacilos utilizamos agar macón. Entonces ya vemos ahí en cuál crece, entonces de acuerdo a eso ya nos vamos guiando. ¿Ya? ¿Qué otras pruebas más podemos utilizar? Ya. Eso es más. Gracias. ¿Alguien más? Buen día, doctora. Yo no lo entendí sobre la prueba de oxidación, oxidasa. ¿Cuál, señorita? De la prueba de oxidasa o oxidación, dijo, eso no lo entendí yo. Ya. Entonces, esas pruebas mencionamos solamente como ejemplo, ya que en su debido momento vamos a tocar más profundamente y vamos a ver el fundamento. Pero para poder identificar a las bacterias en el laboratorio se utilizan muchas pruebas, muchas, bastantes, ya, para llegar al nombre de la bacteria. Entre esas están la prueba de la oxidasa, catalasa, coagulasa, manitol salado. No, hay una serie. Entonces, por ejemplo, la prueba de la oxidasa, que es una prueba que nos va a ayudar a identificar a un grupo de bacterias. Por ejemplo, las enterobacterias. Mencionamos a la prueba de la catalasa, que nos ayuda a identificar a los estafilococos. ¿Ya? Entonces, así, hay pruebas, ¿no? Otra prueba, el manitol salado identifica al Staphylococcus aureus. Prueba de la catalasa a todos los estafilococos. La galería bioquímica, que son la urea, zinc, estas pruebas identifican a la enterobacteria. ¿Ve? Entonces hay muchas pruebas, por eso ahí tocamos ejemplo nada más. Ya. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes?
Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a, en unos 5 minutos, volver a ingresar a la otra invitación que yo hice. ¿Listo? Listo.